la cueva maldita de Santa Catarina. Santa Catarina es un pueblo escondido en las montañas de San Luis Potosí, un lugar donde las noches parecen más largas y el viento arrastra secretos que pocos se atreven a contar. Entre cerros áridos y caminos de piedra se esconde una cueva que nunca aparece en los mapas, pero que todos en el pueblo conocen. Los viejos le llaman la cueva maldita. Cuentan que desde generaciones atrás se escuchan rezos apagados y cadenas arrastrándose en su interior. No importa si es de día o de noche, la boca de la cueva se traga la luz y el aire alrededor es tan frío que hiela los huesos. Los animales se niegan a acercarse, los caballos se encabritan, los perros gimen y los pájaros no sobrevuelan el lugar. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de terror y suspenso. El primer relato que marcó la leyenda ocurrió hace más de un siglo. Una tormenta sorprendió a un grupo de pastores que buscó refugio en la cueva. Entraron con sus cabras, seguros de que saldrían cuando pasara la lluvia. Nunca volvieron. Sus familias recorrieron las montañas durante semanas, y lo único que hallaron fueron las huellas que se perdían en la oscuridad, y un olor extraño, a humedad, incienso y sangre vieja. Desde entonces, el pueblo supo que la cueva cobraba vidas. Algunos dicen que es un castigo divino, otros creen que es la entrada a un mundo de almas atrapadas, pero todos coinciden en algo. Quien entra ya no regresa igual. Doña Estefanía, una anciana del pueblo, solía contar su experiencia con voz temblorosa. Cuando era niña se acercó a la cueva junto con su hermano. Los dos escucharon voces rezando un rosario. Nadie más estaba ahí. El eco repetía las oraciones con un tono lúgubre, como si los muertos rezaran por su propia condena. Su hermano se atrevió a entrar con una vela. Ella lo vio perderse en la penumbra, tragado por la oscuridad. Volvió minutos después, pero sus ojos habían cambiado. Ya no hablaba, ya no sonreía. En cuestión de meses se enfermó y murió sin explicación. El pueblo lo comenta en susurros. La cueva no mata de inmediato, sino que roba el alma poco a poco. Pasaron los años y la cueva quedó en silencio, como dormida, hasta que un grupo de muchachos del mismo Santa Catarina decidió probar su valentía. Para ellos no era más que un reto, una anécdota que presumir en redes sociales. Querían grabar lo que pasara dentro y demostrar que todo eran supersticiones de los viejos. Eran 5. Rubén, el líder y dueño de la cámara. Ernesto, el escéptico que se burlaba de todo. Mariana, nerviosa, pero decidida a no quedar atrás. Carla, que aseguraba no temerle a nada. Y David, el más callado, que parecía arrepentido de haber aceptado. Salieron a medianoche, guiados solo por lámparas y el brillo de la luna que apenas iluminaba el sendero pedregoso. El aire se sentía espeso, como si incluso antes de llegar la cueva ya los envolviera. «Aquí es», dijo Rubén apuntando con la cámara hacia la boca negra entre las rocas. El silencio era absoluto. Ni grillos ni ramas moviéndose, nada, solo la entrada abierta como una herida en la montaña. Mariana se detuvo en seco, con la respiración agitada. «No me gusta. Esto no se siente normal». «¿Ya estamos aquí o qué? ¿Te vas a rajar?», respondió Ernesto con una sonrisa forzada. El primero en avanzar fue Rubén. Sus pasos retumbaron como si el suelo fuese hueco. Los demás lo siguieron a regañadientes. Al entrar, un olor denso, metálico y dulzón los envolvió de inmediato, que era como incienso rancio mezclado con hierro oxidado. Las paredes eran rugosas, cubiertas de humedad. El agua caía en gotas que resonaban como campanas lejanas. La luz de las lámparas apenas alcanzaba a iluminar un par de metros. Más allá, la oscuridad parecía tragarse todo. David murmuró apenas audible. «No deberíamos estar aquí». Nadie le contestó. Los demás avanzaban fingiendo seguridad, aunque la tensión era evidente. Cada paso los llevaba más adentro, y con cada metro, la temperatura descendía como si caminaran hacia el fondo de un pozo helado. De repente, la lámpara de Mariana parpadeó y se apagó. Ella soltó un grito ahogado que rebotó en las paredes con un eco extraño, casi burlón. Rubén intentó tranquilizarla mientras revisaba su cámara. La pantalla mostró algo. En el suelo había restos de velas consumidas y, en la pared,
una cruz tallada en la roca. El grupo se quedó en silencio. Nadie dijo una palabra, pero todos comprendieron lo mismo. No eran los primeros en estar ahí dentro. Y entonces lo escucharon. Un murmullo bajo, como rezos en un idioma antiguo. No provenía de ninguno de ellos, sino de más adentro, de donde la oscuridad parecía más densa. Las voces eran múltiples, graves, monótonas. Rezaban con devoción, pero el tono era lúgubre, como si pidieran misericordia en medio del tormento. El eco llenó el pasillo, y cada uno sintió cómo el corazón se le aceleraba. Rubén alzó la cámara, tembloroso, y grabó hacia adelante. «¿Hay alguien ahí?», susurró. Pero lo que alcanzaron a ver no parecía humano. Lo que la cámara alcanzó a captar fue apenas un destello, una sombra fugaz, delgada y alargada, que se movió entre las paredes como si se deslizara en silencio. No tenía forma definida, pero sus contornos parecían imitar a una figura encapuchada que caminaba encorvada. El murmullo se hizo más claro. Eran rezos en latín, frases repetidas una y otra vez como un rosario interminable. La voz no era de una sola persona, sino de muchas, mezcladas en un coro lúgubre que resonaba desde todos los rincones. «¿Escuchan eso?», preguntó Mariana con la voz quebrada. «Seguro es un eco», respondió Ernesto, aunque tragó saliva y la lámpara le temblaba en la mano. La temperatura descendió aún más. Podían ver su propio aliento en el aire, como si estuvieran en medio de un invierno imposible. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. A cada paso, el agua se mezclaba con un líquido espeso que no querían mirar demasiado de cerca. De pronto, el pasillo se abrió a una pequeña cavidad. En el centro había más velas gastadas, y sobre el piso de piedra, un círculo marcado con símbolos extraños, trazados con algo que parecía sangre seca. En la pared colgaban varias cadenas oxidadas, algunas todavía sujetas a grilletes, como si hubieran sido usadas para atar a alguien ahí dentro. Mariana se cubrió la boca para no gritar. David retrocedió un paso, tropezando contra la roca. «Vámonos», dijo con voz firme. «Esto no es normal». Pero justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó la cueva. No venía de ninguno de ellos. Fue tan agudo, tan humano y a la vez tan inhumano que todos se paralizaron. El sonido no se desvaneció como un eco común. Se mantuvo vibrando en las paredes, repitiéndose con fuerza hasta que los oídos les dolieron. Las lámparas parpadearon. La cámara de Rubén dejó de grabar por unos segundos, mostrando solo estática. Y en ese parpadeo Mariana juró ver algo detrás de Ernesto. Una figura de pie, inmóvil con la cabeza agachada, cubierta por un hábito oscuro. «Ernesto, atrás de ti», gritó. Cuando él volteó no había nada, solo la piedra húmeda y la sombra que se movía como si respirara. El murmullo de rezos volvió, más fuerte que antes, tan cerca que parecía que alguien rezaba justo detrás de sus oídos. Carla se tapó las orejas llorando en silencio, mientras Rubén apuntaba la cámara hacia todos lados, sin lograr enfocar nada, y fue entonces cuando el túnel se estremeció, como si la cueva misma respirara. La piedra crujió, y el suelo vibró bajo sus pies. El aire se volvió denso, sofocante, como si la montaña los estuviera tragando poco a poco. El grupo comprendió que habían cometido un error al entrar, pero ya era demasiado tarde. El grupo trató de retroceder hacia la entrada, pero el pasillo ya no era el mismo. Lo que antes parecía un camino recto, ahora se bifurcaba en varias direcciones, como si la cueva hubiera cambiado de forma mientras ellos miraban hacia otro lado. No puede ser», murmuró Rubén con la cámara en alto. «El camino era derecho. Yo lo vi». David apretó los dientes. «La cueva no quiere que salgamos». Las palabras se clavaron en la mente de todos. Nadie se atrevió a contestar. Las lámparas apenas alumbraban unos metros, y cada pared parecía distinta a la anterior, cubierta de manchas de humedad que formaban figuras grotescas. Rostros alargados, bocas abiertas en un grito eterno, manos extendidas hacia afuera. El eco de los rezos continuaba, pero ahora se mezclaba con un sonido nuevo, un arrastre metálico, como cadenas golpeando contra la piedra. El ruido no tenía un origen claro. Parecía provenir de todos lados al mismo tiempo, acercándose con cada segundo. Mariana respiraba agitadamente. «¿Escuchan mi nombre?», preguntó con voz quebrada. Todos se quedaron quietos. En efecto,
Entre los rezos se colaba un susurro tenue, repetido una y otra vez: Mariana, Mariana. Ella se llevó las manos a los oídos, temblando. «¡Me están llamando!». Ernesto trató de calmarla, aunque su rostro reflejaba el mismo miedo que todos sentían. «Es tu imaginación, nada más». Pero entonces también Rubén lo escuchó. Un susurro que decía su propio nombre, repetido con la misma cadencia, como si la cueva supiera quiénes eran. Los pasos se hicieron más pesados. El aire era espeso, difícil de respirar, y cada bocanada les quemaba los pulmones con un olor acre. Al girar en una curva, se toparon con algo que los detuvo de golpe. Cadenas oxidadas colgaban del techo. Algunas terminaban en grilletes que se mecían suavemente, aunque no había viento alguno. El metal estaba frío y en algunas se distinguían manchas oscuras que parecían sangre reseca. Rubén levantó la cámara para grabar, pero el lente comenzó a empañarse, como si algo respirara directamente sobre él. La pantalla se llenó de estática. Fue entonces cuando escucharon un murmullo más fuerte que los demás. Una voz clara, grave, que no parecía rezar sino hablarles directamente. «¿Ustedes?» No debieron entrar. El sonido rebotó en todas direcciones. David soltó un sollozo ahogado, mientras Carla lo jalaba para seguir caminando. Pero cada paso los hundía más en el laberinto, alejándolos de la salida. El silencio se rompió con un lamento tan profundo que les heló la sangre. No era un simple grito humano. Era como si decenas de voces lloraran al unísono desde las paredes mismas. Lo que pasó después cambió para siempre la forma en que el pueblo miraba aquella cueva. Avanzaron sin rumbo, cada paso más torpe que el anterior. El aire dentro de la cueva era sofocante, pesado como si estuvieran respirando polvo mezclado con cenizas. El eco de los rezos aumentaba, cada vez más cercano, hasta que de pronto las voces se detuvieron. El silencio fue absoluto. Mariana, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Ya no hay rezos». Y fue entonces cuando lo vieron. A unos metros frente a ellos, de pie en medio del pasillo, se erguía una figura encapuchada. No se movía, solo permanecía inclinada hacia adelante, con las manos juntas como si rezara. Su silueta era oscura, alta y delgada, tan inmóvil que parecía una estatua. Rubén alzó la cámara con manos temblorosas. «Dios mío, ¿qué es eso?». El encapuchado comenzó a murmurar. No eran palabras claras, sino sonidos guturales como rezos distorsionados. La voz llenaba la cueva, haciéndoles vibrar los huesos. Ernesto, nervioso, intentó dar un paso adelante. «Oye, ¿quién eres?». La figura levantó lentamente la cabeza. Lo que reveló bajo la capucha no era un rostro humano, era un cráneo amarillento, con cuencas vacías que brillaban con dos llamas rojas, fijas en ellos. Una sonrisa macabra se dibujó en sus mandíbulas descarnadas. Mariana gritó y retrocedió, tropezando contra Carla. David cayó de rodillas, incapaz de moverse. Las velas consumidas en el suelo se encendieron solas, una tras otra, iluminando el pasillo con una luz temblorosa que hacía danzar las sombras. El encapuchado abrió los brazos y el murmullo de rezos regresó, pero ahora eran miles de voces al mismo tiempo, un coro infernal que retumbaba en sus cabezas. Rubén trató de enfocar con la cámara, pero la pantalla mostraba imágenes distorsionadas, figuras arrodilladas detrás del encapuchado, como monjes espectrales rezando en silencio, con los ojos cosidos y la boca abierta en un rictus de agonía. Mariana cubrió sus oídos gritando que se detuvieran, pero los rezos se colaban en su mente, repitiéndose una y otra vez hasta que empezó a repetirlos en voz alta, como si algo dentro de ella hubiera sido poseído. Carla intentó sacudirla, pero Mariana ya no la escuchaba. Sus labios murmuraban en latín, perfectamente sincronizados con el coro que llenaba la cueva. «Y quédate hasta el final, porque lo que está a punto de ocurrir dentro de la cueva te helará la sangre». Rubén y Ernesto intentaron arrastrar a Mariana hacia atrás, mientras David se cubría el rostro, llorando sin control. El encapuchado avanzó un paso. El sonido de cadenas arrastrándose acompañó su movimiento, resonando con un eco metálico que hizo vibrar las paredes. El grupo comprendió que la cueva no solo quería asustarlos, quería quedarse con ellos. Mariana seguía murmurando, con los ojos perdidos en la nada. Sus labios se movían al ritmo exacto del rezo que inundaba la cueva. La piel de su rostro estaba pálida,
cubierta de un sudor frío. Carla la sacudió con desesperación. «Despierta, Mariana, por favor». Pero era inútil. Sus pupilas estaban dilatadas y sus manos se apretaban con tanta fuerza que las uñas le sangraban. Rubén y Ernesto intentaron cargarla entre los dos, pero su cuerpo estaba rígido, como si pesara el doble. Era como arrastrar una estatua. La cámara cayó de las manos de Rubén, golpeando el suelo y mostrando por un instante algo más. Figuras encapuchadas, decenas paradas a los lados del túnel, rezando sin mover un músculo. David gritó al verlas, pero cuando los demás voltearon, las figuras ya no estaban. Solo la oscuridad, profunda e interminable. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellos. El arrastre de cadenas se hizo más fuerte, más cercano, como si algo enorme avanzara lentamente hacia donde estaban. Los grilletes oxidados que colgaban del techo comenzaron a balancearse solos, chocando entre sí con un repiqueteo macabro. Ernesto, pálido, tomó la lámpara con manos temblorosas. «Tenemos que salir de aquí, ahora». El eco de sus palabras se perdió en un trueno inesperado. Gotas heladas comenzaron a caer del techo. Al principio parecían gotas de agua, pero al tocarlas notaron que eran más densas, casi como un líquido aceitoso que olía a hierro. Llovía dentro de la cueva, aunque afuera el cielo estaba despejado. Rubén levantó a Mariana como pudo, mientras Carla lo ayudaba. David, paralizado, no dejaba de mirar hacia el fondo, convencido de que algo se acercaba. Y entonces ocurrió. Uno de ellos, Ernesto, comenzó a retroceder sin darse cuenta. Sus pies lo llevaban hacia la oscuridad, atraído por el murmullo. «¡Ernesto!», gritó Carla extendiendo la mano, pero fue demasiado tarde. La lámpara que sostenía cayó al suelo y rodó, mostrando por última vez su silueta. Una sombra alargada lo envolvió por completo, como un manto vivo. Su grito resonó desgarrador, cortado de golpe hasta quedar solo el eco vacío. El grupo se quedó paralizado. Donde Ernesto había estado ya no había nada. Mariana seguía rezando, inconsciente. Rubén temblaba con la cámara en las manos, sin saber si seguir grabando o huir. Carla lloraba, abrazando a David, quien no dejaba de repetir entre sollozos: «No quiere que nos vayamos. No quiere que salgamos». El encapuchado volvió a moverse, avanzando un paso más hacia ellos, y con cada paso, la cueva parecía cerrarse un poco más. El aire dentro de la cueva se volvió casi irrespirable. Cada bocanada pesaba como humo espeso, impregnado de incienso rancio. El rezo que salía de los labios de Mariana era cada vez más fuerte, como si decenas de voces hablaran a través de ella. Carla intentó detenerla, sujetándole la cara con ambas manos. «Mírame, Mariana, mírame. No eres tú». Pero en los ojos de su amiga ya no había brillo humano. Eran dos pozos oscuros que reflejaban las velas encendidas en el suelo. Rubén apuntó con la cámara hacia adelante, y entonces los vio. Decenas de figuras estaban arrodilladas en fila a los costados del túnel. Vestían hábitos negros, desgarrados, con capuchas que cubrían sus cabezas. Algunos no tenían rostro. Otros mostraban mandíbulas descarnadas y ojos cosidos con hilo oscuro. Todos rezaban con las manos juntas, murmurando en un latín incomprensible. «Dios mío», balbuceó Rubén bajando lentamente la cámara. Carla se giró y también los vio. El miedo le arrancó un grito que retumbó como un disparo. Los monjes no reaccionaron, no dejaron de rezar. De pronto, el encapuchado que habían visto antes levantó una mano. El coro de voces se detuvo al instante. El silencio fue tan abrumador que los oídos de los muchachos zumbaban. Y entonces, uno por uno, los monjes voltearon sus cabezas hacia ellos. Movimientos lentos, mecánicos, como marionetas oxidadas. David cayó de rodillas sollozando. «Nos quieren a nosotros. Nos quieren a nosotros». El encapuchado avanzó, arrastrando cadenas que golpeaban contra la piedra. Cada sonido metálico resonaba como campanadas de muerte. Rubén trató de jalar a Mariana, pero una fuerza invisible la mantenía de pie, inmóvil como clavada al suelo. Su boca no dejaba de moverse, repitiendo los rezos a un ritmo frenético. Carla se abrazó al brazo de Rubén. «Tenemos que dejarla, si no todos vamos a morir aquí». El joven la miró con desesperación. Sabía que tenía razón, pero el peso de abandonar a su amiga lo destrozaba. Fue en ese instante cuando sintieron el primer jalón.
Manos invisibles se cerraron sobre sus tobillos, frías y huesudas, arrastrándolos hacia atrás. El suelo parecía cobrar vida. Entre la piedra y el lodo, manos espectrales surgían crispadas, tratando de hundirlos en la oscuridad. Carla gritó y pataleó con todas sus fuerzas. Rubén soltó la cámara y trató de ayudarla. David, paralizado, solo lloraba. El encapuchado levantó ambas manos al cielo, y un rezo profundo retumbó en la cueva, como si fuera un mandato. Los monjes espectrales se pusieron de pie al unísono, extendiendo sus brazos hacia los intrusos. Era el juicio, y alguien debía quedarse como sacrificio. Rubén soltó un alarido y tiró con todas sus fuerzas de Carla, logrando arrancarla de las manos espectrales que emergían del suelo. La muchacha cayó de bruces, con la ropa cubierta de lodo frío que olía a hierro. David, aún de rodillas, seguía llorando, con la mirada perdida en los monjes, que avanzaban lentamente hacia ellos. El encapuchado extendió un brazo y la cueva entera tembló. Grietas profundas recorrieron las paredes, dejando escapar un polvo negro que les llenaba los pulmones. El eco del rezo volvió, pero ahora no eran voces lejanas. Era un rugido, como si la montaña misma rezara. «¡Corran!», gritó Rubén, levantando a Carla del suelo. David reaccionó tambaleándose, y los tres comenzaron a correr a ciegas por el túnel. Mariana quedó atrás, de pie, rezando como si fuera una de las figuras espectrales. Ni siquiera volteó a mirarlos. La oscuridad los envolvía, y la luz de las lámparas apenas servía para mostrar pasadizos que se torcían y cambiaban de lugar. A cada curva creían acercarse a la salida, pero el camino volvía a bifurcarse en pasillos idénticos, como si la cueva se burlara de ellos. Rubén gritaba los nombres de sus amigos, pero el eco distorsionaba las palabras, devolviéndolas en un murmullo irreconocible. Carla tropezó varias veces, con lágrimas corriéndole por el rostro. David jadeaba, golpeándose contra las paredes en su desesperación. Finalmente vieron un destello de luz. La entrada, la salida, estaba ahí. Corrieron hacia ella con todas sus fuerzas, pero al llegar lo imposible ocurrió. Donde debía estar la boca de la cueva, abierta al exterior, solo había roca sólida. Una pared cerrada, como si nunca hubiera existido una salida. Golpearon la piedra con las manos, con las lámparas, con lo que encontraron hasta sangrar. No cedía. «No puede ser, no puede ser», gritaba Carla, golpeando con los puños hasta romperse las uñas. Detrás de ellos, el eco de cadenas volvió a sonar, más fuerte que nunca. Un repiqueteo constante, acompañado de pasos que se acercaban. El rezo se transformó en un grito colectivo, tan fuerte que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Rubén, jadeando, cayó de rodillas contra la pared cerrada. «Nos atrapó. La cueva nos atrapó». David giró con los ojos desorbitados. Entre la penumbra vio cómo las figuras de los monjes se multiplicaban, llenando cada rincón, avanzando con manos extendidas. Y en medio de todos, el encapuchado caminaba lentamente hacia ellos, arrastrando sus cadenas. El aire se volvió denso, irrespirable. El tiempo dejó de sentirse real, y entonces comprendieron que la cueva no era un refugio, era una prisión. Rubén, Carla y David golpeaban la pared de roca con todas sus fuerzas, pero la salida no se abría. La desesperación los estaba consumiendo. Detrás de ellos, los pasos del encapuchado se acercaban con lentitud cruel, arrastrando cadenas que retumbaban como campanas fúnebres. Carla gritó de impotencia y se dejó caer contra la piedra. Rubén trató de abrazarla, pero fue entonces cuando ocurrió algo extraño. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. De las fisuras emergieron más manos espectrales que se aferraron a sus tobillos y los jalaban con violencia. «No, suéltenme», chillaba Carla pataleando. Rubén intentó ayudarla, pero otra docena de manos surgió de la nada, sujetándolo también. David, en un ataque de pánico, comenzó a correr sin dirección, perdiéndose en la oscuridad. El grito de Carla se cortó de golpe. Rubén volteó y ya no estaba. Solo quedó el eco de su voz y el sonido de cadenas apretándose en la penumbra. Rubén luchó arañando el suelo, pero las manos lo arrastraban hacia abajo, hacia la roca misma. Un último destello de la lámpara mostró su rostro desencajado, y luego desapareció, tragado por la cueva. David seguía corriendo, con la respiración rota,
hasta que sus piernas no dieron más. Se desplomó, llorando como un niño, rodeado de oscuridad. El rezo continuaba, más lejano ahora, como si la cueva hubiera quedado satisfecha con su ofrenda. Cuando abrió los ojos, la luz del amanecer lo bañaba. Estaba tirado en la entrada de la cueva, completamente solo. El silencio de la montaña lo envolvía. Al principio pensó que todo había sido un sueño, hasta que miró sus tobillos. Estaban marcados con moretones oscuros, como si grilletes invisibles lo hubieran sujetado. El lodo en su ropa tenía un olor penetrante a hierro, y su mente no dejaba de repetir los rezos que había escuchado en el interior. Regresó al pueblo tambaleándose, incapaz de dar una explicación clara. Nadie creyó del todo su historia, pero tampoco lo cuestionaron. Todos sabían que la cueva no era un lugar común. Los cuerpos de sus amigos jamás aparecieron. El pueblo los dio por desaparecidos, y David cargó con la culpa en silencio. Pero lo peor no era la pérdida, sino lo que sucedía cada noche. Al cerrar los ojos, escuchaba las voces rezando en su cabeza, murmullos en latín repetidos una y otra vez, hasta hacerlo despertar con la boca seca y la piel helada. Había salido con vida, pero algo lo había seguido. Después de aquella noche, David no volvió a ser el mismo. Durante semanas, evitó salir de su casa. Apenas comía, apenas hablaba. La gente del pueblo lo veía caminar cabizbajo por las calles de Santa Catarina, murmurando frases en un idioma que nadie comprendía. Algunos pensaban que estaba loco, otros que la cueva lo había marcado como parte de su condena. Al poco tiempo se marchó del pueblo. Nadie supo a dónde fue. Los años pasaron y la cueva siguió ahí, devorando el recuerdo de los que entraban y no salían, hasta que una noticia estremeció a Santa Catarina. En una iglesia de un pueblo vecino, alguien había encontrado a un hombre extraño rezando día y noche frente al altar. Era David. No parecía viejo, pero su piel estaba marchita y sus ojos hundidos, rodeados de ojeras que lo hacían ver como si llevara décadas sin dormir. Pasaba las horas arrodillado, repitiendo rezos en latín con una voz ronca, exactamente igual a los que había escuchado dentro de la cueva. Nunca respondía a preguntas, nunca miraba a nadie a los ojos, solo rezaba, con los labios secos y ensangrentados. Algunos decían que era penitencia, otros que la cueva lo había reclamado desde lejos y lo había condenado a repetir eternamente las oraciones de los muertos. Una tarde, un sacerdote intentó interrumpirlo tocándole el hombro. David levantó el rostro lentamente. Sus ojos, enrojecidos, brillaban como brasas encendidas. El sacerdote retrocedió horrorizado. David sonrió débilmente y susurró con voz hueca: «No salí de ahí. Sigo dentro». Esa misma noche, desapareció de la iglesia. Nadie volvió a verlo jamás. Pero desde entonces, algunos fieles aseguran que, en la penumbra del templo, cuando todo está en silencio, aún pueden escucharlo rezar, como un eco que nunca se apaga. La maldición de la cueva no terminó con él. Se extendió, como una sombra, a todo aquel que se atrevió a escuchar demasiado. Y así en Santa Catarina, la advertencia sigue viva. Quien entra en la cueva maldita jamás vuelve a salir completo. Gracias por escucharnos. Esto fue Sombras en la Niebla.